¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición. Bienvenida también a una nueva edición de Entrevistas El Observador, donde estamos conversando siempre temas importantes en los contextos que estamos viviendo que son tan especiales. A veces temas que no se conversan, a veces temas que se van quedando ahí en el cajón, al lado, no los percibimos suficientemente bien y nos damos el tiempo para centrarnos en conversaciones con personas que nos aportan antecedentes nuevos acerca de los fenómenos de la actualidad, de lo que nos sucede día a día y que muchas veces no somos capaces de percibir, y es un buen momento, entrevistas del observador, para poder aportar en ese sentido. Bueno, vamos a hablar de qué es lo que sucede en un aspecto muy importante de la infancia en el contexto de pandemia. Hemos hablado de encierro, de estrés, de algunos casos de depresión, ciertos niveles de ansiedad a propósito de todo el tiempo que estuvimos encerrados a propósito de la pandemia. Hoy día que están aumentando algunos casos, que se acerca también a pasos bastante más veloces ya en el último tiempo de las nuevas variantes del COVID-19, nos hacen pensar, bueno, tendremos posibilidad nuevamente de caer en cuarentenas, pero también qué efectos están teniendo hoy día en los niños particularmente las cuarentenas que ya vivimos. Y son varias y desde distintas perspectivas. Hoy día lo vamos a ver desde la perspectiva del desarrollo del lenguaje de los niños, un punto de vista muy novedoso, muy interesante, pero también muy preocupante y que no habíamos tenido el tiempo de sentarnos a analizar y aterrizar. ¿Y con quién? Les voy a presentar inmediatamente a nuestro invitado de hoy en Entrevistas del Observador. Él es el director de la carrera de Fonoaudiología de Universidad Santo Tomás, sede Viña del Mar, Jorge Valdés, a quien quiero darle la bienvenida y agradecer la posibilidad que tenemos de conversar contigo hoy día. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de poder participar aquí y conversar contigo sobre estos temas que son súper interesantes, muy importantes, contingentes y que a veces pasan desapercibidos y pueden tener un impacto muy grande en el desarrollo de nuestros niños. Así es, porque yo partía presentando esta entrevista respecto de lo que se ha hablado harto de alguna manera, de lo que tiene que ver con los niveles de estrés, los niveles de ansiedad que generan los niños y por cierto que los adultos también, la pandemia y el encierro que hemos vivido y de alguna manera también lo que significa, por ejemplo, seguir relacionándonos sin poder vernos las expresiones faciales, etcétera, todo que era tan evidente y uno podía ver muchas veces y reconocer incluso a alguien en la calle para saludarlo, hasta eso se nos ha puesto más difícil. Yo quería partir preguntándote cuál es o por qué la pandemia ha tenido un efecto negativo en lo que es la comunicación de los niños, en la capacidad de comunicar de los niños, que hoy día parece que no le hemos puesto suficiente atención y parece ser un tema bastante serio. Sí, claramente es bastante serio y nosotros como gremio lo empezamos a prever desde el momento en que nos tocó ingresar a estos periodos de confinamiento social, en el que claramente por una cosa de seguridad teníamos que estar aislados de otras personas. Yo creo que a todos nos tocó primero muy complejo hacer entender a nuestros niños pequeños de que tenían que quedarse en la casa, que no podían salir a jugar con los amigos o que no podían ir al jardín porque tenían que cuidarse. Eso ya les generaba un impacto muy potente. Y luego, principalmente, el efecto principal o el más dañino que puede generar en el desarrollo del lenguaje y en la adquisición de nuevas habilidades vinculadas a la comunicación y al aprendizaje tiene que ver con la escasez de interacción social con sus pares. Los niños que están en etapa escolar, desde los 2 años para adelante, los 3 años para adelante, preescolar o escolar, se nutren muchísimo en su desarrollo lingüístico y cognitivo de la interacción social con sus pares, no solamente de la interacción social con sus padres. ¿Ya? Y sumado a eso, tenemos que pensar lo que mencionabas tú, el nivel de estrés que están viviendo los adultos, de alguna manera se traspasa también a los niños en las formas de interactuar. Y una cosa que ocurre habitualmente y que puede ocurrir en este momento porque yo estoy trabajando desde la casa es que a pesar de que nosotros estamos en la casa, los padres estaban en la casa, estaban trabajando y los niños estaban de alguna manera también en la casa, pero no con los padres interactuando de manera positiva o nutrida como ellos debieran necesitarlo. Por lo tanto, todas las interacciones sociales que aportan al desarrollo que está descrito como típico del lenguaje, estaba siendo afectada en este periodo de pandemia, en todo sentido, desde lo que podías tener afuera de tu casa, como también lo que podías tener dentro de la casa. Yo creo que ese es el principal daño es que
La interacción social genera descensos en elementos muy importantes de interacción que favorecen el desarrollo semántico, el desarrollo pragmático que tiene que ver con las habilidades para saber cuándo conversar, cuándo esperar con otra persona, cuándo preguntar, cómo responder. Lo mismo que estoy haciendo yo, el uso del cuerpo, la expresión facial en las calles o en los colegios ahora con el uso de mascarillas, esto se ve disminuido. Por lo tanto, el bienestar comunicativo de nuestros niños está muy afectado por todo lo que está pasando, muy, muy, muy afectado. Me imagino además que, a ver, el lenguaje es la forma esencial que tenemos de interactuar con otras personas. El lenguaje hablado, como decías tú, la gesticulación y la capacidad de las personas de ser empáticas con otros también, me imagino. O sea, entender, por ejemplo, que otra persona está en un problema, que otra persona está muy contenta y hay que preguntarle por qué. Y ese tipo de interacción, si es que los niños no empiezan a desarrollarlo, ¿a qué edad se transforma en un problema, por ejemplo? Si es que no son capaces de interpretar señas faciales o que no son capaces de interactuar verbalmente con otros de manera suficiente, ¿en qué momento tenemos que empezar a preocuparnos o en qué momento del desarrollo de un niño empieza a evolucionar y generarse el aprendizaje social del uso del lenguaje? O sea, la interacción social empieza desde antes aquí hay una cosa muy importante de aclarar a toda la gente que nos ve y que nos escucha, y que es es una creencia, que creemos que el niño no entiende o no es capaz, o la niña, el bebé, no es capaz de interactuar socialmente con otra persona si es que no tiene palabras, si es que no tiene el lenguaje Claro, hablado. claro. Pero eso no es así. El niño comienza la interacción social incluso desde que está en el vientre materno. Cuando escucha las voces, empieza a reconocer las voces de las personas más cercanas. Reconoce la voz de su madre, es capaz de reconocer la voz de sus padres. Yo creo que los que han tenido o han vivido embarazos o han estado cerca de embarazos se pueden recordar cuando de repente a ciertas voces, que pasa cuando hay hermanos más grandes, más grandecitos, escuchaba la voz del hermano y el bebé dentro del vientre materno se movía hacia donde estaba esa voz, y es porque desde ahí comienza la interacción social, desde escuchar ciertas voces. Pero una vez que el bebé ya nace, empieza con las miradas, ya empieza a reconocer a sus familiares cercanos a través de la gesticulación, y empiezan las protoconversaciones, que es a través de los sonidos, donde de repente uno puede notar que hay conversaciones sin ninguna palabra, pero solamente con alguna intencionalidad o cambios de prosodia y de melodía en la voz. El niño empieza a interactuar socialmente, pero eso se da porque hay un cara a cara, lo que hablábamos recién, que tú Mm. puedes estar frente a otra persona, puedes ver su mirada, puedes ver su expresión facial, cómo mueve la boca. Los niños tratan de imitar eso, y cuando empiezas a disminuir todo este tipo de comunicación tan completa y tan enriquecedora que nosotros tenemos, que va más allá de solamente el lenguaje hablado, sino que también el lenguaje no verbal, obviamente la comunicación se empieza a ver alterada, y la comunicación, el desarrollo del lenguaje, que es en el fondo este sistema de signos que tenemos en común nosotros, más el desarrollo del habla, que es la capacidad de producir los sonidos que nosotros utilizamos para poder hablar, se podría ver alterada hacia adelante con los niños. Y piensa que todo eso prepara a los niños después cognitivamente y Mm. socialmente para el aprendizaje en las primeras etapas en el colegio. Y lo Sobre que todo, empieza a importarle a la mayoría, perdón, a la mayoría de los papás, el aprendizaje de la lectoescritura. claro, ese es un tema importante. Yo, antes de pasar a profundizar eso, que me parece fundamental, a mí me quedó dando vuelta una cosa que tú comentabas respecto de la diferencia de la interacción de los niños con sus padres respecto de la interacción de los niños con sus pares, con niños de su misma edad. ¿Qué diferencia hay y de qué manera enriquece la interacción con pares? Mira, la interacción con pares empieza a desarrollar un poco más elementos sociales para poder compartir cosas en común, porque es distinto compartir con tus padres, que en el fondo la mayoría de las veces están en un proceso como o instruccional o de protección, a compartir con tus pares, que en el fondo lo que quieren es mostrarte otras cosas, compartir contigo otras cosas. Te enseña, al niño le enseña habilidades sociales, como por ejemplo que tiene que esperar turnos, que tiene que compartir cosas que a lo mejor en la casa son solo para él y las tiene siempre. Empieza a generar experiencias para aprender a tolerar la frustración, por lo tanto tiene un impacto en lo social y en lo emocional el poder compartir con los pares.
muchas veces se da que los chicos, los pequeñitos, cuando están recién empezando a hablar, comparten con un par y son capaces de intercambiar la colación, intercambiar juguetes, sin decirse ni una palabra y hacer solo sonidos. A mí me ha tocado ver pequeñitos que no saben hablar, pero se comunican a la perfección entre ellos y inventan juegos, comparten y están 10, 15 minutos compartiendo, interactuando entre sí, sin utilizar una palabra real. Entonces, lo que favorece es el desarrollo social y emocional. Ahora, ¿qué dicen? No sé si existen, te lo pregunto, los análisis respecto de esto. ¿Hay data, hay información que nos pueda mostrar cuál es el nivel de daño que se ha producido en los niños a propósito de la pandemia en sus capacidades comunicativas? Sí, hay estudios preliminares que están apareciendo, hay algunos estudios del Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica de Chile que ha mostrado y comparado cómo se están comportando los niños ahora en 2020, cómo se comportaron en 2020 en relación a niños con las mismas características en el año 2017 y se detectaron rezagos en el vocabulario, en el desarrollo general y en aspectos socioemocionales bastante importantes. Y si lo pensamos, tiene directa relación con lo que estamos hablando ahora. La interacción social tiene que ver con el desarrollo socioemocional y obviamente con el desarrollo en general, porque un niño que no interactúa con otro no va a buscar desafíos, no va a buscar moverse. En general, niños están pasando más tiempo solos en la casa y mucho frente a pantallas, lo que está generando un impacto y un daño muy importante, que por ahí nos podemos ir por otro lado y alargarnos muchísimo, pero el uso de las Claro, claro, pantallas podríamos hacer un también análisis es completo. otro tema. Pero aún así, respecto al tema, yo no me voy a quedar en el tema de la pantalla propiamente tal, porque ya que estamos hablando de temas de lenguaje, porque uno puede entender lo que pueda suceder en la interacción con otros niños en la comunicación hablada, y por lo tanto todo lo que han perdido estos niños de pandemia a propósito de no tener la posibilidad de interactuar con otros niños o haber estado mucho tiempo sin interactuar con otros niños en el lenguaje hablado. Pero lo que los dispositivos móviles también han generado otros problemas del lenguaje, las abreviaturas, la interacción de comunicación a través de emoticones, de memes, etcétera. No sé si eso uno tiene que pensarlo como nuevas formas de comunicación o como una suerte eh, de, de situación que dificulta la comunicación escrita, por ejemplo. O sea, yo he visto, nos ha tocado, incluso no solamente con los niños, sino también con los adultos, la incapacidad muchas veces que hay de comprensión lectora de los mensajes de WhatsApp, por ejemplo. Cómo se pueden generar conflictos en grupos de WhatsApp de personas, de colectivos, por ejemplo, una junta de vecinos, un grupo curso, los mismos niños que interactúan hoy día también a través de WhatsApp para ponerse de acuerdo en cosas del colegio, y al no tener suficiente desarrollo en materia de lenguaje escrito, también se generan problemas por falta de comprensión de lo que el otro me quiso decir. No sé si hay algún tipo de evaluación o opinión que tengan, en este caso, los profesionales de la fonoaudiología en torno a ese fenómeno. Yo creo que no es algo que se ha discutido ampliamente en los gremios en la actualidad, porque todavía yo creo que se plantea y es reconocido que en Chile principalmente la comprensión del lenguaje está bastante descendida y en las pruebas que se utilizan para detectar esto es evidente la dificultad que existe. ¿Qué están haciendo principalmente las universidades al respecto? Es que están haciendo planes remediales en las etapas iniciales de ingreso de los estudiantes nuevos, como para que los alumnos desarrollen habilidades básicas como para enfrentar la universidad. Y tienen que ver con la comprensión de textos y la construcción de textos principalmente, tanto orales como escritos. Efectivamente, nosotros podemos ver, y eso se puede ver más que nada como una opinión, más que como algo que yo haya estudiado en profundidad, es que claramente yo lo veo en mis hijos, en los estudiantes que tenemos en la universidad, la forma de comunicarse está cambiando. Ahora, que eso se vaya a instaurar y que tengamos que seguir eso mismo, no lo sé. Creo que estamos en un cambio de era, claramente. Las formas de comunicarse han cambiado muchísimo. Hay un ejemplo que siempre converso yo con varias personas, dependiendo de la generación con la que estás hablando. Si tú eh, pensabas en cómo para un taxi, llama a un taxi en la calle, cómo lo hacía la gente habitualmente, una persona mayor de 40 años te va a decir, paraba un taxi levantando la mano, ¿cierto? Así con el dedo.
Actualmente le preguntas a alguien de 20 años o un poquito más, cómo paras un taxi y va a sacar el teléfono y va a llamar un Uber. Entonces, Claro, claro. si piensas, las formas de interactuar y de comunicarse han cambiado y están cambiando, y a veces no nos damos cuenta de que ya somos parte de esos cambios, porque estamos en un cambio de era de comunicación gracias al uso de las tecnologías, que están teniendo un impacto. Hay gente que comenta que probablemente después de esta pandemia muchos criterios diagnósticos van a cambiar, porque la salud mental de la gente está cambiando. Mucha gente dice, no hay que naturalizar que lo estamos pasando mal y que tenemos que aprender a vivir con estrés. Claro. Pero también, ¿qué va a pasar con esto? ¿Nos van a diagnosticar a todos con algo y a todos nos van a dar licencia? Claro. Entonces, estamos cambiando, está cambiando todo, la forma de comunicarse. Yo creo que sí es importante entender que en las etapas tempranas lo que más enriquece el desarrollo de los niños y el desarrollo comunicativo y lingüístico es la interacción social. Y esa interacción social real, cara a cara, en vivo, no a través de una pantalla. Siempre tendemos a preguntarnos en torno a los efectos negativos que hay en la propia persona, en el niño en este caso, en nuestro hijo, en nuestra hija. Ujú. Eh, no sé si te voy a hacer una pregunta quizás muy filosófica, no sé, muy sociológica, pero ¿qué importancia tiene el resolver estos problemas a tiempo para tener una mejor sociedad? ¿A qué me refiero? A que cuando tenemos, y esto es una hipótesis y me imagino que no es muy difícil sostenerla, digamos, el que si no somos capaces de comunicarnos bien, si estas nuevas generaciones tienen problemas de interacción comunicativa, podríamos eventualmente también tener problemas de interacción social en general, que seamos menos capaces de ponernos de acuerdo, que seamos más celosos respecto de mi espacio personal y tengamos pocas posibilidades o disposición a compartir, bajen los niveles de solidaridad. Todas estas cosas tienen sentido, pueden pasar si es que no nos preocupamos de cómo los niños hoy día están desarrollando sus habilidades comunicativas. O sea, hipotetizando al respecto, yo creo que si no nos preocupamos del desarrollo de nuestros niños principalmente, vean, déjame resolver esto porque es importante el desarrollo de nuestros niños en casa. Sí, no hay Igual, problema. en un segundo. Estamos conversando con Jorge Valdés, director de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar, de un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje de los niños que de alguna manera se ha frenado, se ha estancado a propósito de todo el periodo de encierro que han vivido las familias en Chile a propósito del COVID-19 y de alguna manera cómo ellos al volver al espacio social, al volver al colegio, al volver a interactuar con los niños de los vecinos, etcétera, tienen que empezar a resolver situaciones que seguramente les va a ser más complicado resolver a propósito de lo que significa no haber interactuado con pares durante tanto tiempo. Bueno, y parte de las cosas que aparecían en la conversación son aquellas que hablan de esta interacción de niños que además están con papás trabajando en sus casas. Por lo tanto, no necesariamente los porcentajes de comunicación del niño son suficientemente grandes dentro de la misma casa, donde los papás están haciendo muchas veces otras cosas, trabajando y después desarrollando actividades domésticas y no necesariamente una interacción permanente con los niños. O sea, soy capaz de apostar para decir que el gran porcentaje del tiempo no estamos interactuando verbalmente con los niños. Yo te preguntaba por esta hipótesis en torno a si no somos capaces de resolver los problemas de comunicación de los niños, en el futuro podríamos también tener un problema de interacción social, de que nos cueste mucho ponernos de acuerdo, de que seamos muy celosos con nuestras cosas. Y tú me estabas comentando en torno a una eventual hipótesis que podría de alguna manera surgir a propósito de esta realidad. Mira, podemos usar lo que acaba de pasar. En el fondo, lo que acaba de pasar fue un problema de interacción social. Mi hija, yo vivo acá en un condominio cerrado donde interactúa con hartos niños y niñas de como de la misma edad y acaba de salir a jugar y le dijeron que si ella no tenía un libro específico no podía participar del juego y se vino llorando. No supo resolver la situación y ahí, bueno, le expliqué cómo a lo mejor podía resolverlo y se fue a hacerlo. Pero yo recuerdo que cuando yo llegué a vivir a este lugar, que eso fue en diciembre del año pasado, en plena pandemia, yo estaba viviendo en un lugar donde no habían tantos niños y mis dos hijos, el de 12 y la de 5,
estaban felices y querían salir a jugar, y los niños ya estaban empezando a salir en esa época con mascarilla y con la restricción de no entrar a las casas, y empezaron a compartir, y mis dos hijos a los 2 minutos volvían llorando todos los días del primer mes, todos los días. Entraban llorando, salían 2 minutos y entraban llorando, y les pasó que después pasaban una semana que no querían salir a jugar con nadie porque no lo pasaban bien, y después empezamos a salir nosotros más con ellos. Cuando ellos salían a jugar con mi señora, los acompañábamos, y veíamos que, claro, muchas veces los conflictos que ellos tenían que ver con la interpretación de lo que le estaba diciendo el amigo o la amiga. Claro. Cuando nosotros le ayudábamos a interpretar de mejor manera esa situación, ellos empezaron a aprender y a incorporar estas otras alternativas de solución. Pero pasaron meses donde ellos empezaron a interactuar habitualmente, y que nosotros muchas veces teníamos que ir a mediar en lo que estaba pasando, y los amigos empezaron a conocerlos a ellos, que tienen su mal genio también, como todas las personas, y ellos también empezaron a entender de que habían otras posibilidades de interacción. Sí, yo creo claramente, en base a tu hipótesis, que si estos chicos, o como por el ejemplo de mis hijos, si yo hubiera seguido viviendo en el lugar donde no tenían tanta interacción con otros niños, probablemente yo no vea nada, ningún cambio. Pero ¿qué va a pasar cuando mis hijos ya adolescentes o más grandes enfrenten situaciones que los lleven eh, a enfrentar la frustración? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a resolver? Si no han tenido experiencias sociales o de interacción que te permitan aprender a resolver o generar estrategias socioemocionales para resolver en la interacción social. O sea, yo creo que claramente vamos a tener chicos que van a estar más retraídos, que no van a querer estar compartiendo con otros, que van a preocuparse de su propio desarrollo, y eso tiene muchos otros impactos como los que mencionabas tú, hipotetizando la situación. ¿Cómo, nos queda poquito tiempo, pero Mm. la pregunta que me imagino que quienes nos están viendo se están haciendo, y por cierto, yo también, es ¿qué hacemos entonces? Al menos en la dimensión en la que podemos actuar, que es la dimensión de papá. ¿Es posible hacer cosas en nuestra casa, en la interacción con los niños, para de alguna manera ayudarlos a reducir esta brecha que hay entre el óptimo de capacidades comunicativas y lo que ha quedado en rezago a propósito de la pandemia? ¿Podemos hacer algo? ¿Hay consejos, tips? No sé. ¿Qué Sí, se yo puede creo hacer que para enfrentarlo? hay varias cosas que se pueden hacer. Una es que principalmente los niños van a reaccionar o van a aprender a resolver situaciones estresantes que te generen la interacción social en base a cómo ellos se resuelven las situaciones con ellos mismos. Por lo tanto, yo creo que una de los principales consejos que se le puede entregar a las personas que son papá o mamá es que primero vean cómo están ellos emocionalmente. Antes de interactuar con un niño, uno tiene que estar tranquilo consigo mismo. ¿Ya? De lo único que tú puedes tener control cuando interactúas con otra persona es de ti mismo. Por lo tanto, si tú no te sientes en control de ti mismo, mejor no interactúes con un niño, porque probablemente lo vas a desregular mucho más. Por lo tanto, si quieres generar situaciones de interacción positivas, primero estar bien uno mismo y sentirse bien consigo y saber cómo interactuar. Tratar de, con tus hijos, generar por lo menos una interacción exclusiva diaria. Si tienes más de un hijo, que eso es lo que a veces cuesta. Mm. Porque cuando tienes dos, tres, generar un espacio exclusivo para cada uno significa su tiempo, pero va a valer la pena. Generar estas situaciones de comunicación exclusivas en base a los intereses de tus hijos un ratito al día es bastante positivo. A tratar de acompañarlos en los espacios que cuando dejar los celulares de lado. O sea, yo he visto familias, y me ha pasado a veces en mi casa, que con familia grande, dejemos el celular fuera de la mesa, que son los espacios de interacción. Los espacios de interacción familiar son pocos. Tratar de Mm. nutrirlos, tratar de que sean cara a cara, tratar de hacer cosas en familia, ojalá una vez a la semana, y tratar de cuidarse, de entenderse y no de exigirse tanto. Yo creo que estamos en una etapa de mucho estrés, por lo tanto la sobreexigencia no tiene ningún sentido. Sí, la valoración del otro por cómo es y por cómo está, creo que es una de las principales herramientas. Y ocupar yo no sugiero nunca una estrategia así como tan técnica, pero ocupa las instancias habituales que tienes con los niños para generar interacción. El baño antes de dormir, o la canción antes de dormir, un cuento, el almuerzo, la cena, los espacios que son naturales de interacción, ocúpalos para conversar de manera tranquila, sin distracciones, ojalá sin pantallas,
¿ya? Cara a cara. Y bueno, si empiezas a detectar que no hay interés por conversar de los niños, que no hay dificultades para entender lo que quieren decir, lo mejor es consultar un profesional y aquí los profesionales son los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas. En Por general cierto, ahí va a ser, es como la mejor solución. Si tú ves que los niños no se están comunicando como corresponde o no están interactuando por naturaleza, porque no es nosotros somos sociales por naturaleza. Si un niño no quiere claro. interactuar, no es típico. Por lo tanto, Claro, ya hay no que es común, preocuparse. no No es es algo común. que uno pueda entender como, no me gusta ocupar la palabra normal, pero claro, no No es es por común. eso. Muy brevemente, me imagino que queda además una tarea de adaptación o de incorporación de, no sé, educación emocional o algún tipo de reflexión respecto a la interacción con los niños en los mismos colegios ahora que están volviendo paulatinamente a los Sí. colegios. Hay todavía estas técnicas mixtas de algunos en la casa, otros en la sala, pero ya se están generando interacciones entre los niños. Me imagino que también debería haber un desafío de los establecimientos educacionales que se han sacado la mugre, hay que decirlo. Muchos profesores que haciendo toda esta dualidad entre lo digital y lo presencial están bastante cansados, pero me imagino que el colegio también puede ser un espacio para generar cosas que antes no estaban en las mallas curriculares y quizás hay que incorporarla para mejorar la comunicación entre los niños. O sea, yo creo que una clave, diste ahí en el punto clave, y yo creo que el sistema, el Ministerio de Educación y todos los que están a cargo de implementar los currículums educativos, tienen un desafío muy grande que tiene que ver con la educación emocional, que no existe en nuestro país. Y hay mucha gente que se está preparando y el país también está ofreciendo muchas certificaciones y capacitaciones para la educación emocional, y hay que incorporarlo en los planes educativos. O sea, los reglamentos de convivencia escolar, que son los que de alguna manera están encargados de generar el espacio para la interacción social de manera segura de los niños dentro de las escuelas, aún son reglamentos de castigo. No son reglamentos de convivencia y que generen estrategias para que los niños aprendan a colaborarse entre sí, a aprender a aceptar diversidad y a tener una interacción social sana para su desarrollo emocional. Eso no existe en nuestro país y se tiene que desarrollar, y ahí es el desafío para todos los que participamos de las comunidades educativas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, diferenciales, profesores, directores, orientadores y todos. Y papás y mamás también. Por cierto, sin duda, todos. Quiero agradecerte, Jorge Valdés, director de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar, la posibilidad de conversar con nosotros sobre este tema tan importante y la verdad de lo que se ha hablado bastante poco y que es muy importante ponerlo ahí, hacerlo visible para que los papás, los profesores podamos hacer cada uno en lo que nos corresponda para poder enfrentar estos problemas de lenguaje que se van generando a propósito de tanto tiempo que estuvimos encerrados, no sabemos si vamos a volver a estarlo y aprovechar los momentos de reencuentro para poder reactivar eso que es tan fundamental, que es la capacidad de comunicarnos unos con otros. Muchas gracias, Jorge, por esta posibilidad de dialogar con el observador. Muchas gracias a ti por la oportunidad, Claudio. Creo que somos una profesión que está poco visibilizada y la importancia de nuestro rol en la comunidad es demasiado alta como para que sigamos ahí en las penumbras. Así que te agradezco la posibilidad de poder mostrar lo que nosotros sabemos y hacemos. Un saludo a todos. Muchas gracias Jorge. Ahí teníamos a Jorge Valdés, director de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Santo Tomás, sede Viña del Mar, en este espacio, Entrevistas El Observador, que en esta oportunidad ha sido presentado por Universidad Santo Tomás, sede Viña del Mar, en un espacio de comunicación muy interesante sobre un problema, pero que tiene solución en la medida en que todos vamos entregando un aporte para poder ir resolviendo estas brechas de lenguaje derivadas de la pandemia y que las visibilizamos poco y es necesario conversarlas, y por eso este espacio ha sido dedicado a este tema. Así que muchas gracias a ustedes también por siempre estar conectados con las plataformas digitales del Observador a través de www.observador.cl y a través de nuestras redes sociales. Que les vaya muy bien. Nos vemos en una nueva entrevista del Observador.